Me gustaría partir contándoles de qué se trata un poco esta iniciativa de Chile Regenerativo. Nosotros somos un proyecto que nace al alero de la Fundación CAWOC y de Colab UC de la Universidad Católica, y nos dedicamos como Chile Regenerativo a articular todo lo que está ocurriendo en Chile en materia de regeneración. Tenemos mapeadas más de 165 iniciativas que están regenerando distintos lugares de Chile, desde Arica hasta Punta Arenas, y hoy día estamos tratando de ver cómo los conectamos, cómo hacemos eventos, cómo comunicamos este tema de la regeneración para que más personas conozcan de qué se trata este nuevo concepto que de alguna manera nos está llevando a este nuevo paradigma de desarrollo. Y dentro de las actividades que hemos hecho este año, recientemente, hace un par de días, lanzamos un podcast que se llama La Vida al Centro y que trata precisamente de este tema de regeneración que vamos a conversar hoy día. Y el podcast La Vida al Centro lo pueden encontrar en Spotify, son 10 capítulos donde conversamos con distintos actores que están vinculados a la regeneración de América Latina. Tenemos invitados de Costa Rica, de Colombia, de Chile, de México, de Argentina. Y hoy día tenemos a 3 de los invitados del podcast sentados en este panel. Está con nosotros Ronald Sistek, fundador de la consultora Co-Consulting, con foco en regeneración organizacional y gobernanza y aprendizaje. Ronnie es chileno y con él también partimos el primer capítulo del podcast La Vida al Centro. Luego también está con nosotros Melina Ángel, de Colombia. Melina es bióloga y máster en biomímesis del Biomimicry Institute de la Universidad de Arizona. Es cofundadora también de Colombia Regenerativa y directora ejecutiva de la Red Global de Comunidades Regenerativas. Y Melina también está en el podcast, es el segundo capítulo, por si también se quieren meter a Spotify y escucharla. Y finalmente también estamos con Edgar Mora, de Costa Rica. Edgar es político costarricense, fue exalcalde de Curridabat y también exministro de Educación Pública en Costa Rica. Y hoy también es asesor y participa de la Universidad para la Cooperación Internacional de Costa Rica, la UCI. ¿Ya? Y con ellos también, Edgar también por supuesto está en el podcast, y la idea de este panel hoy día era replicar un poquito las conversaciones que tuvimos en el podcast, ayudar a promocionar este trabajo que hicimos con tanta dedicación y motivarlos a buscarlo en Spotify y seguirlo y escuchar el resto de los capítulos también, donde tocamos temas desde la regeneración aplicada al urbanismo, al desarrollo personal, a las políticas públicas, a las normativas, a la agricultura, un montón de temas. Y hoy día queremos conversar con estos 3 magníficos invitados que además han venido desde bastante lejos. También importante decir que Melina y Edgar están acá gracias a un programa de cooperación bilateral entre Chile y Costa Rica, con quienes hemos venido haciendo actividades desde el año pasado y que está financiado por la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Entonces, para partir, mis queridos invitados, me gustaría preguntarles a cada uno, primero, ¿qué es la regeneración para ti? ¿Cómo llegaron a la regeneración y cómo se manifiesta la regeneración en su quehacer diario? Para que vayamos introduciendo el tema a la gente que está aquí escuchando. Edgar, partimos contigo. Muchas gracias y muy agradecido por la introducción, también por permitirnos estar aquí en Chile, y a todos ustedes muy agradecido por estar escuchándonos. Bueno, quizás mis compañeros de panel puedan definir mejor esto, porque yo suelo ser bastante puntual respecto a cómo definir la regeneración y no puedo dejar de serlo esta vez. Quizás voy a mencionar posiblemente 3 aspectos importantes. Uno, me parece que la regeneración es agregar valor al planeta más allá de lo que sustraemos de él. Esto básicamente es quizás algo simple de decir, muy complejo de hacer, lo cual me hace pensar que lo más relevante respecto a la regeneración no es necesariamente la definición de lo que es, sino cómo lograrlo, cómo hacerlo, cuáles son las formas en las que podemos construir algo que nos permita como especie dominante en el planeta poder generar más valor que el que sustraemos. Otra manera de decirlo parecido es que posiblemente nos obliga esto a hacer 100% menos mal lo que ya hacemos mal,
pero además deberíamos de por lo menos aportar un 1% de mejoría. Y ahí en ese 1, 2, 3, 4, ojalá muchos más por cientos de mejoría, sigue apareciendo esta pregunta o esta serie de preguntas que sería ¿y cómo se hace? ¿Cómo lo hacemos? Y ojalá que hoy podamos también hablar un poco de esto. Otra manera de definir la regeneración es como la necesidad de producir un nuevo paradigma de desarrollo que se fundamente al menos en 4 vertientes pequeñas que alimenten una corriente más grande, como suele suceder en la naturaleza casualmente, que cada corriente grande está alimentada no por un número aleatorio de corrientes pequeñas, sino que está alimentada casualmente por 4 corrientes constantemente como forma de diseño. Y esto habla de la regeneración como también un paradigma que busca en los patrones de diseño de la naturaleza maneras de poder articular al menos estas 4 corrientes más pequeñas. Y desde mi perspectiva estas son los recursos, y en esto pues por supuesto eso se divide o se subdivide en distintos tipos de recursos. Los recursos financieros, por supuesto, que son energía también, los recursos humanos, el capital humano que a veces le decimos de ese modo, pero también los recursos que son inmanentes, que son fundamentales del lugar que habitamos, el suelo, la tierra, el agua, por supuesto. Otra corriente que me parece importante ensamblar en este paradigma de desarrollo que es la regeneración es el consenso político. Al fin de cuentas, las decisiones que tomamos como sociedad son determinantes, y la conformación de un consenso político en relación a cómo nos desarrollamos es importante. La otra vertiente es la ciencia y el conocimiento vernáculo. Esta combinación de lo que ahora se llama Traditional Ecological Knowledge en inglés, o conocimiento vernáculo sobre el lugar que habitamos y su ecología, y combinado con ciencia es muy potente y muy necesario de incorporar en este paradigma. Y finalmente, la otra corriente que me parece relevante integrar a la regeneración es el diseño. ¿El diseño de qué? Pues el diseño es ubicuo. Hoy estamos llenos de diseño alrededor. Todo lo diseñamos, el diseño determina el resultado de las cosas. Por supuesto, para ser más concreto, el diseño de la tecnología, el diseño del hábitat, de la ciudad, del urbano, el diseño de nuestras relaciones interpersonales, sobre todo el diseño de nuestro vínculo con el poder. Y finalmente esto me permite decir que la regeneración es un paradigma de desarrollo que tiene por propósito acentuar algunas de las funciones biológicas que necesariamente cumplimos, tanto si queremos como si no, y acentuar aquellas funciones biológicas que tienden a la colaboración y a la simbiosis. Para resumir, la regeneración vendría a ser un paradigma que con tal de producir una agregación de valor, cuenta más con los mecanismos de colaboración para ejercer para relacionarnos con el poder, que aquella otra forma que de todos modos es la manera en la que estamos viviendo, donde esta vinculación de nosotros como personas al fenómeno del poder se da a través de la competencia y la depredación. De algún modo eso es lo que puedo decir. Gracias, Edgar. Melina, vamos contigo.
Bueno, gracias Anita, gracias Edgar, gracias Ronald, y gracias a todos. Es maravilloso este festival, es maravilloso ver la cantidad de cosas que están pasando en Chile acerca de esta conexión con la naturaleza. Para mí la regeneración es justamente, y ha sido el campo natural por donde he fluido, porque es la naturaleza, es un proceso natural la regeneración. De la misma forma como nos cortamos la piel, nos raspamos y llegamos a ver que esa piel, ¿no?, se sana. Para nosotros la regeneración es cómo podemos volver a ser parte de esta biosfera, cómo nos sentimos parte de la tierra. Y hacemos que todo este raspón, ¿no?, se sane. Eso es. Así de sencillo. Y cuando yo hablo de regeneración, yo trabajo en biomímesis, que es emular la naturaleza para sistemas humanos. La regeneración viene a buscar algo que ningún otro concepto antes traía, y es que ya no nos permite hacer un greenwashing, ya no nos permite quitarnos del medio, sino que nos pone en el centro de decir cómo ponemos la vida en el centro, cómo volvemos a recuperar la vida en todos los aspectos, cómo ponemos nuestra atención en la vida. Y esto a todos los niveles de trabajo territorial, de regeneración urbana, de regeneración económica o economía regenerativa. Y bueno, podemos empezar a ponerle el regenerativo a todo, pero en última siempre nos trae a un espacio acá, porque no podemos poner la vida en el centro y pretender restaurar el planeta si tenemos la vida hecha una nada, nuestra vida. Y esa conexión directa entre el planeta y el mundo interno es la base de la regeneración. Es regenerarnos, es sabernos planeta, sabernos vida. Entonces, ahora amplío un poquito sobre cómo lo uso, pero diría que ahí está. Bueno, gracias. También me encuentro que esto ya es muy regenerativo, ver aquí amigos del alma juntos. Y cómo sumar a lo que ya se ha dicho, porque encuentro que, o sea, comparto todo prácticamente de lo que se ha dicho. Quizá una perspectiva quizá adicional es como entender la regeneración como un fenómeno emergente, como de la evidencia del aumento de la salud, vitalidad e integridad del vivir de los sistemas vivos. Muchas veces decimos, bueno, pero ¿cómo medimos la regeneración? Y creo que una pista tiene que ver con eso, ¿no? Como si hay más vida, es regenerativo. Si hay más salud, es regenerativo. Y si hay más integridad, es regenerativo, ¿no? Entonces, y comparto mucho con esta idea de que es al mismo tiempo un paradigma hacia el cual caminar, entendiendo de que no hay nada como algo separado de otra cosa, y probablemente quizás lo más regenerativo desde la mirada como humana es entender de que nosotros no existimos fuera del nicho que nos sostiene, y entonces esa emergencia mutua creo que es parte de esta idea como fundamentalmente regenerativa, ¿no? Y yo tiendo a pensar de que cuando hay regeneración hay un tipo de conexión fundamental que tiene que ver con esta idea de que el resultado es algo mejor que lo que había antes, y probablemente hay una vinculación con el amor y la belleza también cuando hablamos de procesos regenerativos. Entonces, quizás sumar eso a lo que ya se ha dicho. Buenísimo, muchas gracias por esa introducción. Y voy ahora a hacerles una pregunta a cada uno.
que está vinculado con también lo que hemos conversado con cada uno de ustedes en los capítulos del podcast. Entonces, Melina, partimos contigo. Melina, tú eres experta, te has especializado en biomímesis y conversamos en el podcast, tuvimos un muy bonito capítulo en torno a cómo aprendemos de la naturaleza, ¿no? Porque la regeneración, como lo han dicho acá ya los panelistas, está muy vinculada con esta emergencia de la naturaleza, con los fenómenos, los patrones, por lo tanto, tenemos que aprender de ella, pero solemos estar un poco como desconectados de la naturaleza. Entonces, te quiero preguntar a ti, ¿cómo nos acercamos a poder aprender de la naturaleza? ¿Qué actitud tenemos que tener nosotros? ¿Qué disposición tenemos que tener como seres humanos a aprender de los sistemas vivos? Qué bien. Bueno, hay dos cosas para decir acerca de eso. Y una es que, bueno, somos naturaleza, ¿no? Y hemos vivido en la ilusión de que la naturaleza está allá y nosotros somos humanos. O sea, que nombrarnos es un proceso de dividirnos, de separarnos de la naturaleza. Y hemos vivido una historia de encontrar por qué no somos naturaleza, ¿no? Todas las razones, porque somos únicos, nuestra razón, nuestra ingeniería, ¿sí? Bueno, ustedes más que yo saben de eso, porque justamente mi camino ha sido qué tengo en común con la naturaleza, qué tenemos en común con todas las otras especies, qué nos une, dónde está la vida que nos une. Entonces, la actitud de ver la naturaleza en nosotros es fundamental. Y la segunda es darnos cuenta que estamos siendo observados. Porque justamente no estamos separados. Y todos estos seres se preguntan por qué no les hablamos. ¿Qué demencia tenemos? ¿Qué virus de mente tenemos que no les hablamos? Todos nos están mirando y no entramos en contacto con ellos. Ni siquiera nuestras mascotas les hablamos, ¿no? Esa evidencia realmente nos permite asumir o adquirir la habilidad de responder a estar en la biosfera, estar en un planeta vivo, estar en una red de interdependiente de sujetos que nos comunicamos, estamos en el mismo escenario y justamente, como estaba diciendo Edgar, podemos agregar valor a lo que hay. Podemos dar una perspectiva nueva, descubrir qué significa ser humano, qué significa ser el homo que somos, ¿sí? Nos autodenominamos sapiens, pero dudosamente o arrogantemente por eso nos autodenominamos sapiens, ¿no? Pensamos que eso tiene algún significado. Y siento que este es un proceso muy profundo de destilar la mente y ir al corazón, donde sí se siente esa conexión. Todos hemos experimentado momentos de epifanía, de sentirnos uno con el cosmos. Estas niñas acá, miren cómo están unidas con el cosmos, ¿sí? Estamos todos en ese fluir, en esa efervescencia de sentir la vitalidad que emerge a través de nosotros. Y nos han educado a no estarlo ahí, ¿no? Dicen que a esa edad el 98% de los seres humanos somos genios. Y a esta edad el 2% somos genios. O sea, ¿qué pasó, no? Entonces, es encontrar esos puntos de conexión con la vida adentro de nosotros. Mientras más miremos adentro la vida en nosotros, más conectamos con la naturaleza. Y mientras más conectamos con la naturaleza afuera, más conectamos con la naturaleza adentro. Ese es el punto de contacto. Y para mí es fundamental para
regenerar el planeta. ¿Sí? No podemos pretender, como decía ahora, regenerar la vida afuera si adentro está desconectada, no se puede. Entonces hay un marco ético claro, importante, sobre el sentir, sobre cómo emerge la regeneración de los territorios desde el sentir de los territorios, desde qué hay allí, ¿no? Desde el conocimiento vernáculo, desde el trae vida, trae salud, ¿no? ¿Hay más vitalidad en lo que estamos haciendo o no? Ese es el indicador y eso se siente. Entonces hay una validación de la apertura del corazón en este proceso de regeneración. Y esa es el flujo de la vida, permitir la vida fluir por nosotros. Muchas gracias, Melina. Muy bonito. A Edgar yo lo conocí en Costa Rica en julio, cuando fuimos con el equipo de Chile Regenerativo dentro de este proyecto de intercambio bilateral entre Chile y Costa Rica. Y me acuerdo patente cuando Edgar nos contó cómo fue el diseño de la estrategia de desarrollo de Curridabat, la ciudad donde fue alcalde por 12 años, y lo innovador que era tener elementos como, por ejemplo, diseñar planes en función de la experiencia de la caída de una gota de agua o de la experiencia de los polinizadores, y cómo en función de la mirada de esos otros actores podemos también hacer políticas públicas. Y en el capítulo donde entrevistó a Edgar en el podcast hablamos precisamente de esto, ¿no? Cómo llevar la regeneración o la mirada del desarrollo regenerativo a las ciudades y el urbanismo. Y me encantaría, Edgar, que en base a también tu experiencia como alcalde, lo que hicieron en Curridabat, nos pudieras contar acá cómo podemos precisamente llevar esa mirada de la regeneración a las ciudades, que a veces nos parece que las ciudades están tan desconectadas de la regeneración, pero yo creo que ahí, y sé que tú también crees y sabes que es súper posible y necesario también, sobre todo en una región como Latinoamérica, donde ya tenemos un 80% de la población que vive en centros urbanos. Sí, es absolutamente necesario resolver la relación de la ciudad con la naturaleza. La relación de la ciudad, esta relación antagónica que tiene la ciudad con lo que vale en el planeta, es una relación, la ciudad tiene una relación a partir de su capacidad de depredar recursos, y eso es muy importante resolverlo. Porque si uno junta todas las ciudades del mundo en un mismo punto, dicen los expertos que no cubriría más de un 3% de la superficie del planeta. Sin embargo, las ciudades demandan más del 100% de los recursos que el planeta produce y puede regenerar en un cierto periodo de tiempo. Las ciudades son relevantes, por supuesto. Las ciudades son un dispositivo, un artefacto que creamos los seres humanos por diseño, y por diseño generan sus resultados. Las ciudades no fueron hechas por la humanidad para tener algo acabado, terminado. En realidad las ciudades son una plataforma física y funcional donde los seres humanos hacemos todo lo demás que no es hacer la ciudad o terminarla. Hacemos negocios, nos enamoramos, nos separamos, tenemos familias, es decir, esa es la razón por la que los seres humanos nos congregamos en ciudades. Después de un cierto periodo de tiempo de andar como humanidad vagando por todo el planeta, hubo una primera experiencia de exploración, de expedición, y después, por alguna razón, nos amasamos en distintos puntos. Y cuando nos amasamos en distintos puntos, la ciudad por su diseño nos permitió separarnos de la naturaleza y ubicarnos en una posición distinta. Hackear vamos a decir, los patrones de diseño de esta relación es fundamental. Entonces, en Curridabat, pues yo diría que conformamos una estrategia que es muy distinto a un plan estratégico por muchas razones. Una estrategia no parte de las falacias de las que parten los planes estratégicos públicos, que son 3, voy a decirlas para que se sientan familiarizados. Los planes públicos
se diseñan con base en estas falacias: la falacia de la predicción, la falacia de la formalidad o la formalización y la falacia de la independencia, que supone que todo es separado. Cada proyecto es un silo. Nosotros decidimos darle la espalda a eso y crear una estrategia sobre 3 pilares. La primera, no interrumpir el paisaje. La segunda, agregar más valor al planeta que el que sustraemos, que es muy difícil para una ciudad planteárselo, pero es absolutamente básico. Y la tercera, diría que es la conformación de ciudadanías por la relación con los otros, no por la atención hacia sí misma. Y los otros, en este caso, nos dan pistas de cómo diseñar procesos más concretos. En el caso de Curridabat, después de muchas vueltas a este tema, decidimos seguir el sistema de polinización como el espejo en el que podíamos ver metodologías y formas de trabajo en relación a la ciudad. Fuimos más allá, decidimos, una vez escogido esto, estudiar muy bien el sistema de polinización, empezar a sobrevolar las ciudades de los ojos de la abeja para ir encontrando patrones de diseño que había que transformar y mucha información vernácula que la abeja puede dar. Una de ellas, por ejemplo, la abeja no le da ninguna importancia a la separación entre propiedad pública y propiedad privada. Y entonces, por cierto, para vincularnos al panel anterior, las aves y los insectos siempre han penetrado la membrana urbana, aunque nunca los hayamos invitado. No hay nada diseñado para ellos en la ciudad. Sin embargo, habitan con nosotros y son una fuente de información importante sobre cómo regenerar las ciudades. Bueno, seguimos ahí, es decir, años de rebeldía. De rebeldía contra la burocracia, contra los métodos de formación de política pública, contra la misma noción de jurisdicción y de perímetro de la ciudad, en fin, una serie de rebeldías. Y al final terminamos generando un plan que, como decís, hizo algunas cosas relevantes. Primero, por agradecimiento, pero no solo por ello, sino para seguir contando con la ayuda como consultores privilegiados, nombramos a los polinizadores ciudadanos de la ciudad oficialmente, y además de esto, el plan de desarrollo de Curridabat se fijó en transformar experiencias no solo humanas. Definió que la biodiversidad es la verdadera infraestructura y que lo que entendemos como infraestructura debe estar supeditada a la biodiversidad y no al revés. Definió que estas experiencias a transformar iban a hacer plataformas para que otros llegaran con sus proyectos. Decidimos dejar de diseñar proyectos porque no hace falta. Es decir, en sociedades altamente profesionalizadas, todos nos validamos, todos quienes nos hemos hecho profesionales nos validamos a partir de un proyecto, que es muy poca cosa, la verdad, pero a partir de ahí nos validamos porque los proyectos son como las opiniones, todo el mundo tiene una y qué dicha, pero la mayoría de las veces son poco útiles, la verdad. Entonces, el plan público no era diseñar proyectos que se separaran unos de otros y se convirtieran en silos, sino crear una plataforma de 7 experiencias en aquel momento, algunas de las cuales son muy particulares. Por ejemplo, mejorar la experiencia de la lombriz de tierra es política pública de mi ciudad, y eso tiene que ver con la fijación y captura de carbono y la riqueza en el suelo, o mejorar la experiencia de las abejas. De ahí viene una nueva marca de la ciudad, que es Ciudad Dulce, y mejorar la experiencia de personas, claro, de las personas que tienen más
cuyas experiencias tienen más espacio de mejora, para que a través de la mejora, valga la redundancia, de esas experiencias, de estos arquetipos, la vida en toda la ciudad se transformara. Asumiendo esta transformación o este diseño de 7 experiencias, nunca nos íbamos a imaginar cuántos proyectos podían arribar, pero en el caso de los siguientes 4 o 5 años se registraron en la ciudad más de 320 proyectos, que seguramente pocos de ellos fueron imaginados por los propios funcionarios de la municipalidad y la mayoría fueron imaginados y propuestos por los habitantes de la ciudad o los académicos o las empresas, etcétera. Y esta estrategia probó ser útil como un artefacto, casualmente un artefacto en el que se pueden llegar después a conectar proyectos que pueden ser de un día, algunos, que otros pueden ser de 10 años, que algunos pueden no funcionar y otros sí. En fin, dejamos de vincularnos al proyecto como la pieza fundamental y nos vinculamos a la estrategia de polinización como la pieza fundamental. Buenísimo, excelente. De verdad los invito a conocer más la experiencia de Curridabat porque es alucinante, es innovadora en términos como de diseño de ciudad, así que nada, el segundo o tercer capítulo del podcast no se lo pueden perder. Ronnie, hemos venido hablando de la regeneración también súper apegado a la naturaleza, a la ciudad, cosas tangibles, ¿no? Como en general la regeneración un poco se hace carne en el suelo, en la agricultura. Pero tampoco nos podemos olvidar de la regeneración en los ámbitos sociales, ¿no es cierto? Y tú te has especializado mucho en trabajar el tema de los campos sociales. Y me encantaría que nos pudieras contar por qué es tan importante llevar la regeneración al ámbito de las personas, de las organizaciones, y cómo desde ahí también se vincula hacia esos otros lados más tangibles. No, ahí sí. Primero que nada, yo creo que hay que esconderle el pasaje de vuelta a este par de personas. Tenemos varios políticos a quien poder capacitar. Tenemos mucho que hacer. Ahí, aló. ¿Se escucha? Qué buen tema para hablar de esto. Sí, bueno, yo tengo una fascinación por el mundo natural, igual que este par de personas que admiro mucho. Y a propósito de las abejas, ¿no? Todo lo que ocurre en el mundo natural ocurre en la menor relación energía-eficiencia. O sea, si una abeja puede polinizar a 2 metros, no va a viajar 3 kilómetros. Si llevamos eso a los campos sociales, siempre lo que ocurre primero va a ser lo que tiene menor gradiente energética también. Entonces creo que un tema para mí siempre ha estado, o sea, una de mis reflexiones tiene que ver con eso, ¿no? Cómo generamos condiciones para que eso que va a suceder primero sea lo mejor que pueda suceder en los campos sociales. Y si a eso le sumamos 2 premisas que yo siento como muy profundamente. Una que es que somos una manifestación de la naturaleza teniendo una experiencia humana y por lo tanto no estamos separados del mundo natural y por lo tanto quizá una estrategia para aplicar a las organizaciones y a todos los campos sociales tenga que ver más con ir a la naturaleza a encontrar casos de éxito y aplicarlos de vuelta a los contextos sociales y no aprender de casos de éxitos sociales que después los cambiamos de contexto y fallan. Ese ha sido como otro punto como bien clave. Me ha pasado mucho eso, mucho como estrategias de management se fundamentan en casos de éxito muy como finitos, de donde se derivan recetas y se aplican a otros contextos. Y lo que he descubierto en los últimos 15 años es que esta otra estrategia de generar prácticas, pero basadas en teorías del mundo natural, ha sido mucho más eficiente. Entonces, creo que la regeneración como concepto es
altamente aplicable a los campos sociales, sobre todo en un momento de la historia donde vemos a las organizaciones poner mucho foco en la eficiencia y muy poco foco en la resiliencia de los campos sociales. La otra premisa que uso mucho es que en realidad somos campos sociales teniendo a ratos una experiencia individual y no al revés. Esa es al menos mi percepción, ¿no? Y por lo tanto hay todo un potencial desde la mirada de los campos sociales respecto de un tipo de colaboración que es posible, que es distinta a la colaboración por subsistencia que normalmente hay en las organizaciones. Y a esto yo le llamo colaboración enraizada, porque tiene mucho más que ver con procesos simbióticos o otros procesos del mundo natural que potencian este tipo de colaboración más profunda. Y en los últimos varios años de observar equipos humanos, hemos ido como observando que los que han tenido mejores resultados son aquellos que logran este tipo de colaboración enraizada o profunda, y que la naturaleza de ese éxito se fundamenta en la confianza como campo social, como emoción fundamental, y esa confianza como emoción fundamental se fundamenta en la calidad de la conexión humana. Por lo tanto, siempre al final de la reflexión volvemos quizá a lo mismo, ¿no? Que la naturaleza de la conexión es clave, y si en los campos sociales es clave, y como podemos emular como procesos simbióticos mutualistas, ¿no? No parasitarios, en los campos sociales, yo creo que podemos generar mucha más reflexión de traer procesos del mundo natural a nuestras organizaciones, más que, como inspiración de casos de éxitos en múltiples contextos. Entonces creo que tan relevante como la regeneración de los ecosistemas de allá afuera es la regeneración de los campos sociales, y las organizaciones son como un punto de acupuntura clave como en la sociedad para poder caminar hacia un mundo más viable para las futuras generaciones. Buenísimo. Y ya para cerrar esta conversación, quiero que juguemos un poco con la imaginación, y voy a hacer la idea de que ustedes son 3 consultores que están contratados para desarrollar un proyecto de desarrollo regenerativo en algún territorio de Chile. Y me gustaría hacerlos conversar y que desde sus distintas perspectivas pudieran contarnos cómo abordarían esa tarea, por dónde partirían, qué es lo que harían primero, qué harían después, cómo medirían sus resultados, cómo liderarían el proceso. Así que les doy a que jueguen entre ustedes y conversen, se interrumpan, opinen en relación a lo que hace el otro, que hagamos como una especie de brainstorming para también mostrarle al público que la regeneración es un ámbito de múltiples miradas, de múltiples aplicaciones, y que se basa mucho en esto, ¿no? En conversar, en tener las distintas perspectivas. Así que los últimos 10 minutos se los dejo a ustedes para que nos sorprendan como consultores estrellas de Latinoamérica. Gracias, Anita. Bueno, lo primero que yo pondría en la mesa sería que tendríamos que facilitar un proceso donde incluimos el dolor territorial, porque el dolor es el punto de desconexión, de separación, interno y externo, ¿no? Entonces yo propongo que le demos espacio a comprender cuáles son los dolores, porque en la rabia, en la tristeza, en la angustia, queda atrapada la vitalidad. Y ese sería como un punto importante, porque cuando hay eso debajo de nuestras organizaciones y no lo nombramos, lo que nos vamos a encontrar es la arrogancia, la corrupción, la incapacidad de trabajar juntos, de no escucharnos, que es fundamental para poder juntos encontrar el camino a qué vamos a hacer en el territorio. Ese sería mi primer apunte. Ya, voy a construir sobre eso. Entendiendo eso, yo creo que intentaría definir 3 estrategias base. Hay 3
patrones en el mundo natural que son súper clave. La creatividad, la polaridad y el ritmo. Y cuando hablamos de dolores, hablamos de que hay múltiples perspectivas distintas respecto de un mismo fenómeno. Y entonces la estrategia, eso si lo llevamos a los campos sociales, el patrón de la polaridad manifestada en estas múltiples miradas está presentado por la emergencia de tensiones, ¿no? Y entonces, ¿cómo decidimos gestionar esas tensiones? Es una de las estrategias claves para cualquier desarrollo, para poder atender esas tensiones en tiempos tempranos antes de que se transformen en tensiones muy grandes. Lo segundo, a propósito de la creatividad, la creatividad en los campos sociales se manifiesta por los entendimientos profundos y por lo tanto por los procesos de conocer y de conocer sobre el conocer, y por lo tanto las estrategias de aprendizaje, de cómo aprendemos en tiempo real, probablemente es otra de las estrategias clave base para cualquier desarrollo, para cualquier proyecto. Y la definición y el ritmo fundamental es como entender cuál es el ritmo del territorio, el ritmo de la naturaleza de las reuniones, de la toma de decisiones, de todo aquello que provoque o que facilite, ¿no es cierto?, una cadencia en el devenir del proyecto. Eso. Sí, yo creo que los territorios son multidimensionales y yo estoy de acuerdo con vos muy parcialmente, porque yo sí creo que los territorios tienen una de sus dimensiones es este manto de sentimientos. Quiero salirme del dolor porque es más que eso, es un manto de sentimientos que se puede, que si uno se entrena bien o si uno quiere, porque ya viene entrenado, uno puede sentirlos. Eso técnicamente se llaman transiciones urbanas. Uno sabe cuando pasa una línea invisible que le refleja que atrás hay una comunidad donde prevalecen unos sentimientos y hacia adelante hay una comunidad donde prevalecen otros. Y algunas veces es determinante el trauma, pero no siempre. Lo que sí es una constante en ese vuelo de la abeja, vamos a suponer, es que si uno lo hace en la escala y con el ritmo adecuado, uno va capturando o captando ese tejido de sentimientos que es también el territorio. Entonces el territorio tiene una base física, suelo, agua, biodiversidad. Esa, digámosle, es la base biológica o la dimensión biológica, muy importante. El territorio también está transformado ya o hackeado por la urbanidad. No importa si es rural, porque esa ruralidad hoy día está sujeta a la urbanidad. Es decir, el planeta entero se urbanizó. Y esa capa de infraestructura urbana que está en todo el planeta, es decir, puede haber una planta hidroeléctrica perdida en la selva, pero es para servir a la ciudad, es una pieza más de la ciudad. Y esa infraestructura está también en el territorio y es otra dimensión, y hay una dimensión difícil de capturar si uno no quiere. Si uno se individualiza demasiado, como vos lo decís, y decide no formar parte de un tejido social, pero cuando uno decide formar parte de un tejido social, se vulnera, y una de las cosas que uno empieza a capturar es casualmente esa otra dimensión sentimental de la ciudad. Nosotros en Curridabat hicimos un mapa de sentimientos para poderlo gobernar mejor la ciudad, y funcionó de maravilla. Eso, para efectos del marketing, le llamábamos el mapa de la felicidad de Curridabat, no el mapa del dolor, pero aparecía dolor, por supuesto. Hay lugares tremendamente traumados en una ciudad o en un territorio, pero mi conclusión es que la base del diseño si yo fuera ese consultor, yo propondría
identificar cuáles son las virtudes del territorio, porque todo lugar tiene virtudes y sobre esas virtudes es más fácil construir un vínculo que ponga la naturaleza en el centro. Nosotros en Curridabat pasamos, cuando descubrimos el valor del diseño, que no fue de inmediato, por cierto, descubrimos el valor del diseño haciendo una actividad que nos permite casualmente comprender la escala, el ritmo y la configuración, las tres cosas con las que la naturaleza diseña todo lo que diseña, es decir, configuración. Los seres humanos nos hemos quedado con la configuración y no nos comprometemos mucho con el diseño de algo que tenga ritmo y tenga escala. Nos gusta diseñar configuración porque es parte de nuestro truco de poder. Pero todo lo que la naturaleza diseña tiene configuración, tiene ritmo y tiene escala, y así deberíamos de diseñar. Yo diría, nosotros llegamos a la convicción de que el diseño determinaba el resultado haciendo algo muy humano, que es caminar. Si a mí me preguntaran hoy cuál es la función más importante de un alcalde de cualquier ciudad en el planeta, diría que tiene que ver con mejorar los indicadores que reflejan la frecuencia y longitud de las caminatas de sus ciudadanos o de sus habitantes. ¿Por qué? Porque caminando el ser humano permite que la geografía lo afecte y empieza a percibir estas cosas. Entonces, la importancia del diseño. Entonces, el diseño, nosotros llegamos ahí pensando en un diseño centrado en el ser humano. Después los polinizadores nos convencieron, porque son ciudadanos de mi ciudad, con una propuesta, y su propuesta es, no, eso es un error. Es decir, por eso también solo parcialmente reconozco la idea del dolor humano, porque no debería de ser el centro del diseño de un territorio, sino más bien porque el ser humano no debería ser el que ocupa el centro del diseño de un territorio. Eso. Vamos a interrumpir al político. Últimos 2 minutos y ahí cerramos. ¿Cómo gestionamos esta atención? No, yo no lo pongo en el centro. El punto es que la vida se expresa también a través del dolor. Y tenemos la tendencia a evitarlo, a evitar profundamente entrar ahí. Cuando entramos en el cuerpo social es como, ya, yo hago yoga, soy vegetariana, no tengo ningún dolor, la iluminación está a 25 años de meditación, y nos vamos cubriendo de capas, de ilusiones, donde la realidad se deja de lado, ¿sí? Entonces es un llamado a poner la realidad completa, con el dolor, con la creatividad, profundamente conectada a la creatividad, a la posibilidad de relaciones. Y es allí donde cualquier posibilidad se abre, ¿no? Y en eso sí hay unos mitos sobre la naturaleza que hemos aprendido de Walt Disney y Discovery Channel, que tiene que ver con que entonces los lobos hay un macho alfa, por ejemplo. De ahí se han agarrado muchas perspectivas, incluso la psicología freudiana se agarra de las descripciones tribales de animales que se supone que son colectivos y que nosotros éramos como ellos, entonces deberíamos funcionar así, pero los otros mamíferos colectivos de grupos tribales funcionan es a partir de la percepción que puedan tener del entorno en una distribución de funciones. Entonces, no sé, los renos de la tundra están comiendo en los valles llenos de moscas y están comiendo, y de pronto hay una hembra que levanta la cabeza y mira hacia un lado. Luego hay otra, luego hay otra, luego hay otra, que están sensando algo en el aire, un vacío, una sensación profunda del territorio, y de pronto el macho, que es capaz de sensar una masa crítica de hembras que sensan el entorno, levanta la cabeza, mira hacia un lado y empieza a caminar hacia ese mismo lado y empieza a caminar hacia allá.
es un trabajo colectivo, son funciones distintas, son capacidades distintas. Encontrar esas capacidades internas en nosotros como seres humanos es lo fundamental. Entonces, tenemos que vernos completamente, la realidad completa. Bueno, esta conversación podría seguir y como ven, los proyectos regenerativos necesitan tiempo porque estas conversaciones son exquisitas y surgen y antes de llegar al resultado hay un proceso, ¿no? Como desde múltiples perspectivas. Quiero que le demos un tremendo aplauso a los 3 panelistas por lo que hemos estado conversando hoy día. Y quiero también dejarlos invitados a 2 cosas. Uno, obviamente, que se metan a Spotify, sigan nuestro podcast, estas conversaciones. Tenemos 10 conversaciones de este tipo con 10 personas de distintas partes de Latinoamérica y de verdad está muy bueno para entender la regeneración a fondo desde sus distintas perspectivas. Y también los quiero dejar invitados al stand de Chile Regenerativo, que está como en el sector de fundaciones hacia allá, porque Edgar, Melina y Karina Víquez, que está ahí también de Costa Rica Regenerativa, van a estar en el stand hoy día y vamos a estar con mentorías personalizadas, conversaciones personalizadas con Karina, con Melina, con Edgar, de los temas que a ustedes les interesen. Entonces, pásense por el stand, pueden seguir conversando uno a uno con ellos para profundizar, traer sus ideas, recibir feedback. Así que estamos ahí en el stand de Chile Regenerativo con este tremendo equipo. Un aplauso nuevamente para ellos y muchas gracias por haber estado aquí.